Es un hecho. Donald Trump es el nuevo presidente de los Estados Unidos y ganó, como hemos ya visto, pues ganó con todas las de la ley, por lo menos. No solo ganó, obviamente, las elecciones en el colegio electoral, obtuvo la mayor cantidad de representantes, sino que también ganó en el voto popular, cosa que no le había sucedido a Donald Trump cuando fue presidente en la vez anterior. Pero además, el Partido Republicano, que poco ha sido nombrado en sus discursos, eh, asume el control ya del Senado y según los últimos resultados, es muy probable que los republicanos también tomen el control de la Cámara Baja, de la Cámara de Representantes. Es decir, estamos viendo que realmente este es un triunfo que en español se podría decir demoledor, en el sentido que llegó y su triunfo no tiene duda, como muchos pensaban que iba a pasar, y de alguna manera eso ha permitido que se inicie una transición pacífica y que las cosas por el momento en términos políticos se estén viendo más claras. Eh, por eso, y porque todo lo que viene va a ser un universo nuevo, en el que en el centro está la democracia más poderosa, la democracia que todos admiramos, que es la democracia de los Estados Unidos. Hemos querido hacer este podcast. Y bienvenido entonces nuestros invitados. Comienzo por John Philly. Él ex diplomático, trabajó mucho tiempo en el Departamento de Estado, fue embajador en Panamá y hoy es director del Centro para la Integridad de los Medios de las Américas. Es una persona que frecuentemente está con nosotros en A Fondo y nos ayudó a in- entender esta carrera presidencial que termina hoy. Bienvenido, John Philly. Muchísimas gracias, María Jimena. Lo único que voy a comentar es que siempre es un placer estar contigo en este espacio, pero temo que mi balón de cristal ayer fue un poco nublado. Yo tengo que confesar que yo no vi los resultados como salieron, pero es necesario seguir aquí y, como dicen los mexicanos, cortar caja, examinar lo que pasó y entender por qué pasó. Bueno, voy a decir que la última vez que hicimos un podcast contigo, tú dijiste que tu feeling era que Kamala era la que tenía la batuta. Bueno, no resultó. Los demócratas no votaron por ella, incluso, que es también un tema que vamos muy seguramente a trabajar y analizar aquí. Y está con nosotros un gran amigo, John Lee Anderson, uno de los mejores periodistas norteamericanos, reportero. Em, Leemos muy detenidamente siempre sus notas, no son sus notas, sus crónicas en The New Yorker. Y es una persona que también ha estado aquí en A Fondo. Él está en este momento en Nueva York, votó y todo, ¿no es verdad, John? Así es. Gracias, María Jimena. Qué gusto estar aquí con John y con Ricardo Zúñiga también. Sí, en un día pues un poco surreal, ¿no? Creo que muchos nos trasnochamos anoche viendo lo que pasó y hoy día es el efecto, es casi como una goma, como dicen, ¿no? Una resaca, algo así. Creo que esta resaca va a durar mucho más que lo que puede hacer una píldora para recetar, ¿me entiendes? Pero bueno, eso lo hablamos en un rato. En Colombia decimos, no decimos resaca, sino guayabo. Y también, Eso. exacto, ese es un guayabo, hay un guayabo. Y también está con nosotros una nueva voz, que espero no sea la primera vez, Ricardo Zúñiga. Él es socio fundador de Dinámica Américas. Zúñiga fue además asesor principal del presidente Obama en temas relacionados con América Latina, el Caribe y Canadá en el Consejo de Seguridad Nacional en la Casa Blanca del 2012 al 2015. Y ha sido un miembro, fue miembro de el Departamento de Estado de los Estados Unidos, al igual que John Philly.
y ha desempeñado también múltiples funciones, incluido el de subsecretario de Estado adjunto principal para asuntos del hemisferio occidental. Bienvenido por primera vez aquí, por eso tiene una introducción aún más larga. Ricardo Sí, Zúñiga. parecía esto con los otros dos que tiene aquí. Es que Por favor. los Eh, conocemos aquí en a fondo, ¿sí? Fue Ay, qué bien. la primera vez que tenemos aquí. Bienvenido, Ricardo. Muchas gracias. Francamente, tal vez habría sido un día un poco más aburrido que este para tener esa primera plática, pero sí es un día histórico en Estados Unidos, no cabe duda. Esto en la administración de Biden, el secretario Blinken y otros siempre habían señalado que estábamos en una nueva fase, no estábamos en la época postguerra fría, sino que en otro momento. Este es ese otro momento. Esto cierra la puerta al mundo liberal que había tratado de montar Estados Unidos, Europa y otros países en el periodo después de la Guerra Fría, y estamos en otro momento. Comencemos por ahí. Yo abro la pregunta, podemos, no sé, John o John, hay dos John, John Lee, John Philly y Ricardo, sobre si esto es la era, la segunda era Trump, si esto estamos hablando de una era Trump, y digo Trump, porque una de las cosas que me impresionó mucho en, en su discurso y en sus presentaciones, desde que se conoció el resultado, y es que nunca ha pronunciado la palabra del Partido Republicano. Siempre habla de un movimiento político que es liderado por él y unos amigos que fueron los que resultaron votados y que él lidera y que se llama ESMAGA. ¿Eso qué significa? Estamos ante un presidente que se declara que es líder de un movimiento y que desconoce los partidos. No sé, esa es mi primera, digamos, pregunta o inquietud. No sé si John o John Lee, en fin, ¿quién, who wants to? John Lee Anderson. Pasa a John Philly, pero bueno, ok. Eh, sí, creo que, mira, aquí no hay sorpresas en realidad, María Jimena, creo yo. O sea, eh, hagamos memoria, Trump en su primera fase, ¿no? 1.0, era un hombre caudillesca, Ujú, grotesca, además en sus modales, rompía el decoro tradicional, minaba las instituciones desde adentro, desde la Casa Blanca. ujú, Todo era yo. O sea, creó un síndrome de poder bastante narcisista que fue bastante notable y notorio mientras estaba en la Casa Blanca. Tanto así que quiso impedir el traspaso de poder pacífico en 2021, perdón, cuando subió Biden, ¿no? Con el asalto, instigando el asalto al Congreso. ujú, Entonces, pero nunca se nos fue del escenario. Es más, diría yo que como al año y medio de haberse finalmente ido, nos empezamos a dar cuenta que Trump resistía todos los esfuerzos para juzgarlo, para echarle guante y creó una especie de presidencia en la sombra, ¿no? A través de los jueces que había nombrado mientras era presidente, con sus contactos personales con líderes de otros países que a veces venían a Estados Unidos sin visitar a Washington, pero sí a verlo a él. Y bueno, ahora lo tenemos de vuelta en la Casa Blanca y nada más hay que tomarlo por lo que dice. ujú, Así como has observado que él solo habla de sí mismo, ujú, sabemos también que es un hecho de que el Partido Republicano, que tenía cierta dignidad en el pasado, ahora se ha vuelto un vehículo para su ego y para es su trampolín al poder. Ha tomado por asalto y por muchos otros medios ese partido que existe ya en nombre solamente, ¿no? Es el partido de Trump. Y él ahora que tiene un solo mandato ya en el sistema norteamericano, no puede volver a elegirse, tendrá 4 años y teniendo ya la Corte Suprema de su lado y muchos otros juzgados
federales y de circuito que ya tienen centenares de jueces que él ha nombrado. Tiene experiencia con el pasado, los errores cometidos. Ahora veremos un Trump sin atenuantes y sin, como decimos en inglés, sin guardrails, ¿no? Sin frenos. Si en el primer mandato de Trump pensamos ver que muchos decían que, bueno, Trump es extremista, pero hay adultos en el salón. Bueno, esos adultos en el salón, sea el general Milley o el general Kelly, ya han salido a decir que este hombre es extremista, es fascista, que no lo van a votar. Aquí lo tenemos de nuevo. O sea, ojo, eh, como dicen los australianos, brace yourself. O sea, agárrate a algo, agárrate a Agáchate, algo, ¿no? agáchate y prepárate. Eso John, sí es cierto. John, Creo que sí, John Phillips. tenemos que reconocer que el Partido Republicano, tal y como existió, ya no existe, ya murió anoche. Por mucho tiempo estaba en su lecho de muerte, pero la forma en que muchos de los mismos republicanos, senadores, exfuncionarios de Trump 1.0, se han enfilado detrás de él, es una cosa que francamente me ha sorprendido a mí. Yo vi más temprano hoy Bill Barr, su ex fiscal, hablando en términos, literalmente alabando lo que ha hecho Donald Trump. Bueno, hace como 2 o 3 meses, Bill Barr era una de sus críticas más fuertes. Entonces, la política siempre produce una buena cantidad de hipocresía Ujú. y hay bastante hipócrita en el partido trumpista, ya no son republicanos. Pero yo creo que tenemos que mirar un poco más allá y entender por qué. ¿Por qué ha pasado esto? ¿Y por qué las encuestas lo Mm. tenían mal? María Jimena, tú y yo hemos hablado de los 7 estados bisagras y del papel de los indecisos, y yo estaba literalmente reflejando lo que las encuestas y los encuestadores de mucho renombre estaban publicando aquí. Yo honestamente creo que durante toda la campaña, por lo menos los últimos 5 o 6 meses, ha habido un voto oculto de Trump en el electorado, tanto dentro del electorado en general como en el electorado que se definían como indecisos. Y creo que John Lee ha mencionado una de las razones por qué. Trump es grotesco. Trump es literalmente un bufón. Escucharlo si tiene 2 dedos de frente o una educación de universidad, o aún menos, francamente, es escuchar una persona que habla baba. No hay coherencia en su discurso. Sin embargo, su discurso ha persuadido a muchos sin educación, sin mucha formación y con muchos resentimientos a votar por él, incluyendo los latinos, en cantidades mayores que en cualquier otro momento. Y eso es tema para reflexionar y estudiar por qué los mismos latinos que van a ser sujetos a las deportaciones masivas, que él definitivamente va a intentar, si lo logra es otra cosa, pero por qué aquellos latinos, especialmente los hombres, han votado por él. Y yo no quiero pensar y no voy a decir porque les gustan caudillos o porque son machistas por su cultura. Eso es una respuesta muy fácil. Tiene que haber otra cosa, pero la verdad, como mi balón de cristal ayer, está nublado mi respuesta y no sé. Yo creo, John, que hay algo muy claro, que es que, bueno, primero hay tres elementos aquí que se tocaron. Uno es el Partido Republicano fallecido, difunto. Ese es el uno, y yo estoy completamente de acuerdo. Ya no existe. Segundo, Trump como persona y en su personaje, que yo creo que para los latinos representa la aspiración, representa el éxito americano para muchas personas a todos niveles de la sociedad, pero más que todo de personas que están aspirando a cambiar y mejorar sus vidas. Lo ven a él como alguien que hizo por el marketing, puede ser, pero lo que sea. Pero hay un tercer elemento,
Y no hay que olvidarse de esto. Trump también queda aparte del grupo movimiento revolucionario que lo trajo al poder. Y es un movimiento revolucionario. No piensen que no lo es. Steve Bannon, que es una persona que está, que el héroe, digamos, filosófico de Steve Bannon, no es un libertario, es Lenin. Él es leninista en su aspecto. Él alaba el, digamos, el pensamiento de acción de Lenin y él se considera leninista contra el Partido Republicano, antes del país. Entonces, Correcto. y hicieron y ha tenido éxito con ambos. Y para que no piensen que es diferente. Hay una cosa es las personas que votaron en Trump, que fueron menos en el 2024 que en el 2020, Eso pero es. que son, ¿verdad? Es importante subrayar eso. Él perdió votantes. Kamala Harris perdió bastantes más votantes, Porque 15 millones. a ver, ¿cómo eso significa? ¿Por qué no nos das esas cifras? Porque es muy interesante. Lo que significa eso es que hay un votante que está cansado y que no quiere ir a las urnas y que hubo una abstención muy alta en estas elecciones. Hubo una abstención enorme y completamente inesperada. Yo, por lo que se podía ver, eso fue lo que yo creo que sorprendió a muchos y que tal vez las encuestas tenían razón, no más que no sabían que un porcentaje enorme de esas personas que estaban apoyando levemente a Harris no iban a salir a votar ese día. O no se molestaron para salir, pero no votaron en Trump tampoco. Entonces, las cifras son que Trump ganó 3 millones, 3,1 millones menos de votos en 2024 que en 2020. Y Kamala Harris, comparado con Biden en 2020, perdió más de 15 millones de votos. O sea, sí, ella no tuvo más votos que Biden en ningún condado en todo el país. Ningún, ni uno. O sea, A lo que mejor, Ricardo, eso significa eso que significa no, eso, no, o sea, no conquistó los votos ni siquiera los demócratas, John Lee. sí, Perdón. pero a lo mejor eso significa también que el americano tiene una memoria de poca monta, que no se acuerda. Uno puede atribuir, después de 4 años de trumpismo, en el 2020, la victoria de Joe Biden, un señor que ya era anciano en el momento, no el candidato más carismático, y un candidato sacado de la pura cepa de la clase política. Había estado en el panorama por casi medio siglo. Y sin embargo, como bien dice Ricardo, Biden ganó con 81,2 millones de votos. Eso es la cifra más alta en la historia de los Estados Unidos, para que sepan. Pero 4 años después, es un hombre abatido. Joe Biden es un hombre que está en un evidente declive cognitivo. Y el país lo vio, lo observó, y al mismo tiempo, Donald Trump, que solo tiene 4 años menos que Joe Biden, representa virilidad, fuerza. Y en este caso, él logró tildar a Kamala Harris como el continuismo de Joe Biden. Y yo creo que mirando atrás, ella no logró para la mayoría de los americanos en todos los condados, como dice Ricardo, a inspirarlos a que ella iba a ser muy distinta. Y no se ayudó, tenemos que ser honestos. Cuando le preguntaron durante la campaña en un evento muy célebre que mucha gente estaba mirando, observando y que fue muy reportado, si hay una sola cosa que ella hubiera cambiado de la agenda de Biden o que ella no estaba de acuerdo, digamos, en la agenda de Biden, ella contestó que no podía pensar en una sola cosa. Yo creo que para los disque indecisos, eso refrendó su voto o, como dice Ricardo, y es cierto, refrendó su decisión de quedarse en casa. Yo no puedo con Donald Trump, pero tampoco yo voy a votar por ella. Me quedo aquí porque no me importa qué pasa allá. Eh, John, ahí te estaba viendo que querías decir algo sobre eso, pero yo te tenía otra pregunta, pero dale y te pregunto después. ¿No se oye, John? Perdón, ¿cuál de los Jones? John Lee Anderson. Ah, ok.
dile John Lee y ya. Ya se me Hoy, olvidó. no sé, varias cosas. Yo no sé si, o sea, mira, aquí vamos a estar reencauchando la elección y quién hizo qué y quién era el responsable de la derrota, no sé qué, hasta que, bueno, hasta durante un buen tiempo. Francamente, no creo que es justo culpar mucho a Kamala Harris. Tuvo 3, 4 meses para prepararse. Estaba 3 años y medio a servicio del presidente y a expensas de la voluntad del presidente en aparentar en público o no. Mucha gente la increpaban por no haber hecho nada en esos 3 años y medio, pero o sea, eso es ignorancia. O sea, una vicepresidente sirve a la voluntad del presidente, del jefe, ¿no? O sea, entonces, hasta cierto punto le convino en el sentido de que pudo crearse en estos 4 o 5 meses, pero es muy poco tiempo. Es más, ya tenía encima toda la maquinaria Trump, ¿no? Presidencia o gobierno en la sombra, la noción de un presidente norteamericano, Biden, decrépito. Entonces, ella estaba ante, o sea, prácticamente imposible. Ella tenía que apelar, por un lado, a los progresistas que estaban exaltados por Gaza o lo que sea, los jóvenes, ¿no? Los que están más a la izquierda de que la Ocasio-Cortez. Y por otro lado, tenía que ganar a este grupo de blue collar, la gente del medio oeste, de los estados bisagra, que a lo mejor iban con Trump o a lo mejor iban con los demócratas. Fue una tarea sísifa, es decir, prácticamente imposible, y logró lo que logró. Lo que aquí tenemos, pero más allá de Kamala y lo que pudo hacer o no, tenemos aquí un fenómeno transversal, es decir, el fenómeno de Trump representa algo que está pasando en el mundo, que es que las sociedades en las democracias de Occidente, justamente lo dijo, creo que antes que estábamos al aire, Ricardo o John, de que aquí estamos ante un cambio generacional, sino de época. Creo que fue Ricardo, que lo que se estableció con sus atenuantes y organizaciones multilaterales desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, hasta el final de la Guerra Fría, pues, prácticamente han estado resquebrantándose desde hace varios años y ahora lo vemos en su plenitud en la reelección de Trump. En un mundo, en una coyuntura en que también es como una era trumpiana, ¿no? Hay otras figuras parecidas emergiendo en otros países. Hay Bukele en El Salvador, Milei en Argentina, Orbán en Hungría, en fin. Está en el aire, está en el zeitgeist. Y eso más de lo que, o sea, creo que es más importante mirar a lo que tenemos enfrente que lo que Claro, tuvimos en el pasado pero yo, reciente, ¿no? Ya sabemos a dónde hemos llegado y ahora hay que verlo por lo que es, una nueva era. Mm. exactamente. Entonces, John Lee dice que es una nueva era y yo también lo creo. Lo que a uno le sorprende es que en la democracia más fuerte, en la democracia que es la base de otras democracias, ¿sí? Se esté comportando como, o sea, haya llegado una persona que se comporta como si fuera un populista latinoamericano, o como un Orbán en Hungría, o como un Milei en Argentina. Eso es lo que nos sorprende. Y la pregunta, John Lee, es, la sociedad norteamericana, la sociedad entendida como esta cantidad de cosas que son los Estados Unidos y su democracia están eh, lo suficientemente fuertes para contrarrestar y de alguna manera impedir que esta nueva forma de hacer política que no la tenía los Estados Unidos irrumpa, pero sin acabar con las leyes de Montesquieu, sin que se acabe la institucionalidad de la democracia más importante del mundo? Eso es lo que pregunto, porque lo que ha pasado en las demás democracias es que las democracias no han logrado frenarlos.
¿Qué va a pasar en Estados Unidos? Muy brevemente, diría yo, creo que todos tendrían aportes importantes aquí. Lo que diría yo es que en el primer mandato de Trump vimos como él intentó minar las instituciones, Departamento de Justicia, FBI, el Departamento de Estado, hasta la CIA. O sea, por todos lados, él quiso ponerlos bajo su puño, ¿no? Y la mayoría pudieron resistir, pero algunos, por ejemplo, la Corte Suprema y en general, diría yo, el fuero judicial quedó dañado, quedó contaminado por Trump, ni hablar del Partido Republicano, ¿no? Ujú. Y entonces creo que ahora que no tiene ataduras y tiene un clean sweep, se ha barrido, ¿no? Solo le falta ganar el Congreso, la mayoría en Congreso, ya tiene digamos, el Poder Judicial, ya tiene el Senado, tiene el Ejecutivo, puede hacer lo que quiere, ¿no? Puede hacer lo que quiere sin mucho atenuante. Es cierto que 70 millones de personas votaron para Kamala, no van a tener representación debida, ¿no? En estos nuevos 4 años, pero van a tener una presencia y Ujú. van a poder hacer oposición cívica, ¿no? Vamos a ver cómo se portan los norteamericanos que no están de acuerdo con que Trump lo convierte en un país autoritario. Vamos a ver. Pero, digamos, yo diría que the jury is out. Vamos a ver. No hay una respuesta todavía a eso. Vamos a ver. Eh, Ricardo, Sí. no sé, puedes Sí, hacer la mira, misma. Puedes mira, Jimena, dale. Dale, dale, sí, dale tú. Y quería decir, porque tu pregunta es perfecta. ¿Eh? Primero, ¿por qué Estados Unidos no podría tener exactamente este líder populista que tenemos? Es parte del Occidente, no es un país aparte. Y hemos sufrido la misma crisis democrática que el resto del Occidente. Estamos en ello, en los países de las Américas, Europa más que todo, sufriendo un periodo donde, y me preocupa bastante, porque de cierta medida hay un verdadero problema que le da gasolina a los populistas, que es que la democracia, es cierto, no ha rendido ciertos bienes, pero va bastante más allá, porque lo que queda claro es que el gobierno de Biden fue muy eficaz, muy capaz, mejoró la vida de la mayoría de los americanos. Eso no fue una cuestión de quién tenía mejores programas. No estaba levantando el espíritu americano y el nuevo espíritu americano tiene mucho de le agrada el populismo, le agrada desafortunadamente, a mi juicio, es un momento muy peligroso porque yo creo que no es una cultura muy apegada a la democracia en este momento. En general, lo que quieren son resultados y desafortunadamente algo que les anime. Tengo noticias de que en este momento acaba de terminar el discurso de Kamala Harris, que estábamos esperando. Vamos a oírlo, a ver qué podemos analizar sobre lo que acaba de decir la candidata por el Partido Demócrata que perdió las elecciones de los Estados Unidos. My heart is full today, full of gratitude for the trust you have placed in me, full of love for our country, and full of resolve. The outcome of this election is not what we wanted, not what we fought for, not what we voted for, but hear me when I say, the light of America's promise will always burn bright. Las reflexiones, John Philly. La primera reflexión, va a haber una oposición, evidentemente. Eso uno puede empezar a plantearse esa realidad desde ya después de ese discurso, digo yo. Claro que sí. Yo creo que su discurso, sus palabras como primera reacción, número uno, representaba la educación que ella tiene. Habló en términos eh, que eran sofisticados, habló de la luz del servicio, habló del Estado de Derecho, habló de la forma en que ella está agradecido
a gente. Fue un discurso, unas palabras muy magnánimos, muy espléndidos para sus seguidores, obviamente. Pero subraye una cosa, comparado con el discurso de Donald Trump anoche, refleja, a mi juicio, que la mayor polarización en este país no es una polarización entre conservadores o progresistas o entre este oeste y el centro del país. Es una polarización de educación y formación. Y Kamala Harris, que es una hija de dos migrantes que se educó en las mejores escuelas, trabajando como ella instó a todo el mundo a trabajar, a seguir estudiando, a seguir organizando, etcétera. Ella es puro producto de una educación aquí en Estados Unidos que ella sacó provecho. Pero hay muchísimos que no tienen esa educación. Y entonces su forma, su óptica de mirar al mundo no es a través de optimismo que reflejó Kamala, que la lucha terminó aquí, pero yo voy a conceder esta elección, pero no la lucha a plazo largo, etcétera. Ella es producto de las instituciones y de la mentalidad y de la educación que la produjo. Y sin embargo, lamentablemente esta vez, y nosotros también, yo también me incluyo en ese grupo. Yo no soy heredado de 400 millones de dólares como Donald Trump. O sea, yo soy nieto de migrantes, yo soy hijo de bomberos y policías y empleados públicos. Y sin embargo, tuve la gran oportunidad de este país de estudiar, tuve la oportunidad de servir mi patria y el privilegio, primero como uniformado y luego como diplomático. Entonces yo escucho esas palabras y yo digo, sí, claro, enhorabuena, eso es exactamente la promesa de los Estados Unidos. Pero tengo que admitir, yo soy miembro, o sea, con mis credenciales pagados por el próximo año, del club de la élite. Y si había una cosa que Donald Trump desde el 2016 ha atacado, es el pantano. La élite que vive en Washington, en Nueva York, en Boston, en Los Ángeles, y esa élite de por sí se define, somos blancos, negros, asiáticos, pero de por sí nosotros somos sobre todo educados. Y eso, francamente, para mí es lo que yo saqué de sus palabras. Ella habló como mujer educada. Ella habló con el vocabulario, la gramática, las expresiones de una persona que haya estudiado y que haya dominado el discurso con cortesía, el discurso político con reglas, digamos, no escritas, pero reglas. Donald Trump no. Donald Trump simplemente es producto de una... Donald Trump supuestamente se graduó de una buena universidad, pero sabemos que él tenía un muchacho que tomaba los exámenes por él. Él no es un hombre de mucha educación, de mucha formación. Él confunde la historia de los Estados Unidos y confunde la historia del mundo, pero él definitivamente tiene resonancia con aquellos como él. Ujú. Em, eh, iba a preguntar a Ricardo su impresión sobre cómo se pueden comparar esos dos discursos, ¿no? El discurso de Donald Trump, que pues no habla de rule of law, ni de la ley, ni del orden, sino que simplemente es un discurso en donde habla de él, de su movimiento, de palabras como, son las palabras, we're gonna make America great again, todos vamos a salir del hueco, yo soy el Salvador frente a esta, eh, eh, digamos, exfiscal, que fue la candidata del Partido Demócrata que con voz quebrada, porque de pronto me equivoco, pero sí tenía una voz quebrada, sale y dice y recuerda que Estados Unidos es un Estado de Derecho. En donde tiene que haber además un Estado en el que el reinado de la ley es importante y que ese Estado no se puede
se va a tener que defender. Casi que uno siente en algún momento cuando ella dice que hay que salir a combatir, o sea, por lo menos a preservar esto y a defenderlo. No sé si yo tuve esa impresión cuando habló Kamala, pero tus impresiones. Bueno, tuve la suerte de trabajar con Kamala Harris cuando estaba en gobierno todavía y la admiro mucho. Ella es una persona comprometida con los ideales y lo que dice John es cierto, es producto no solamente de una formación y una educación élite, a final de cuentas, y de una experiencia élite, pero que también es una persona que quería las personas para los cuales estaba trabajando. Eso era claro. Lo de Trump, yo creo que tiene gente que anima, tiene gente que motiva, pero hay mucha gente que no les importa lo que él dice. Ni quieren oírlo, ni necesitan oírlo. El rechazo a ese elitismo es lo que los anima. Pero yo creo que más allá es em, la sensación de la necesidad de tener un cambio profundo. Ellos sienten dolor, hay unas cosas que parecen que están fuera de su alcance y lo que quieren hacer es tumbar digamos, el sistema existente y no tienen idea de qué quieren, con qué lo quieren reemplazar, pero han absorbido el marketing de que esta es una persona que sabe cómo conquistar y hacer bien y tiene el ejemplo de haber ganado dos elecciones. Como, o sea, entonces para ellos no es un truco, pero tampoco les importa. Ellos no les llaman la atención las palabras de Donald Trump. No los anima. Lo que les anima es el chance de renovar totalmente el país de alguna forma sin entender cuál es la definición. Para los que sí tienen una definición, no es una que yo creo que comparten muchos de los ciudadanos de los Estados Unidos. Estoy hablando de los grupos más radicales, pero ese es el grupo que va a dominar esta Casa Blanca y que va a cambiar la sociedad en la imagen que ellos quieren. Entonces, no hay que engañarse, esto es algo donde va a haber un cambio fundamental y las personas como Kamala Harris y los más ortodoxos de la política, tradiciones políticas de los Estados Unidos a partir del 2000, del 1930 para acá, ya no es una clase política que va a tener un futuro en los próximos años. Hablando de quiénes son los que van a gobernar, John Lee, como dice Ricardo, bueno, ya están saliendo nombres. Y para que nos explique de qué se trata, porque son nombres que sí van a cambiar muchas cosas. Eh, ya se habló de Stephen Bannon aquí, que es como el especie de ideólogo, ¿no es verdad? De MAGA. Pero ya aparecen nombres, John Lee. Stephen Miller. ¿Quién es Stephen Miller? Además de Elon Musk, además de Elon Musk, además de Robert Bien, Kennedy, mejor dicho. sí. Bueno, imagínense, o sea, estoy muy de acuerdo primero con lo que acaban de decir Ricardo y John sobre el discurso. A mí me conmovió el discurso por el hecho de que sentía que, coño, esto es así habla un político, una política que está imbuido de valores cívicos, o sea, habló de la decencia necesaria de el traspaso de poderes pacíficos, o sea, ojo, Trump no hizo lo mismo hace 4 años, ¿no? Es decir, y estoy seguro que no lo hará en cuatro más, pero bueno, me conmovió porque fue el discurso de alguien que con esos valores que ahora no los vamos a volver a escuchar de alguien en el poder durante un tiempo, ¿no? Perdemos algo muy importante ahora, Ujú. como dice Ricardo. Ahora, empieza así a dibujar un poco el tablero de quiénes van a hacer qué de aquí a enero, el 20 de enero, puede haber cambios, pero digamos, se habla de Stephen Miller como el zar de la migración, ¿no? Es que este es un personero que a mucha gente en Estados Unidos lo reconocen, es menos conocido afuera, pero se considera que fue el ideólogo
de los aspectos más brutales de migración de Trump. O sea, cuando separó, por ejemplo, niños de sus familias en la frontera. Eh, John y Ricardo lo conocen más que yo, pero se cree que él vuelve como el zar de la migración y por supuesto que todos han escuchado de que se hablan de la creación y construcción de campamentos gigantescos para internar millones de indocumentados, que raids de captura para llevar gente ahí y luego deportarlos. Eso es Miller. Kennedy, increíble este tipo trastornado de la familia Kennedy que se ha plegado a Trump. Trump parece que lo va a poner como algo así como el zar de la salud, en que Kennedy ahora es un anti-vaxxer total, que uno puede ser anti-vaxxer, pero imponer que no va a haber vacunas cuando ha sido la política desde hace 100 años y que han curado grandes males y pandemias, enfermedades, digamos, endémicas en el mundo, es una cosa bastante fuerte. Richard Grenell es otro, dejaré que Ricardo y John hablan de él porque es un tipo, a mi juicio, execrable, maléfico y va a estar en lo que es la política exterior. Bueno, y Elon Musk, hay que pensar. Elon Musk, o sea, yo creo que la victoria de Trump tiene mucho que ver con la adhesión de Musk a su campaña. Yo creo que lo que dijo, lo que dijeron los amigos de que a muchos norteamericanos que le gustaron a Trump porque es un tipo próspero, es un tipo que sea como sea, es exitoso, ¿no? Tiene dinero, vive en una torre dorada en Nueva York, o sea, ha ganado la presidencia 2 veces, o sea, puede ser inculto y malo y todo lo que tú quieres, pero logra siempre ganar la fortuna. Y ellos quieren emularlo. El hecho de que Musk, el hombre más rico sobre la faz de la Tierra, haya llegado a apoyarlo, fue otro, digamos, eh, mandaba un mensaje muy fuerte a esa gente aspiracional que quieren llegar a la cima como ellos, ¿no? De que coño, el tipo más rico sobre la tierra apoya a Trump. O sea, a lo mejor algo de eso nos cae a nosotros, ¿no? Migajas, aunque sea. Entonces, son figuras aspiracionales para, sobre todo hombres, pero para mucha gente en el mundo, incluyendo inmigrantes. Entonces, yo creo que, y Musk, bueno, según Trump, puede ponerlo como, no sé, supervisor fiscal, algo así, o fiscal en el sentido monetario, ¿no? Presupuestario del gobierno. En Wow. fin, Así que Lo mira, yo, que, lo que han dicho, John, es que se han hablado, pero como siempre, Trump no habla en un lenguaje muy preciso, pero dice que va a poner a Elon Musk en un puesto que va a crear, que no requiere la confirmación del Senado, aunque ahora sí lo pueda hacer, pero que va a revisar todos los procedimientos del gobierno federal para racionalizarlos, para hacerlos más eficientes. Y un hombre que depende, parte de sus billones, dependen de contratos jugosos con el gobierno federal. Yo me imagino eso es un poco como meter el zorro en la gallinera. Pero mira, María Jimena, hay otro dato interesante aquí, como estamos en a fondo, en un país que los tres conocemos muy bien, donde tiene la mayoría de tus radioescuchas. En Colombia, hay un colombiano en la mezcla. Se eso. llama Bernie Moreno No, y acaba de ganar en el estado de Ohio. ¿y Y es muy curioso. sabes quién es? Cuenta, cuenta. Él Sí, es claro, hermano es el hermano de Luis Moreno. del Y presidente. curiosamente, Luis Moreno es un hombre sumamente del sistema, tanto el sistema en Colombia como en Washington, después de haber sido embajador de Colombia por varios años en Washington, trabajando tanto con republicanos como demócratas. Fue al BID, como todo el mundo sabe, el Banco Interamericano de Desarrollo. Y ahora, cuando salió de eso, se ha convertido en un multimillonario en un fondo de private
como decimos nosotros. Es curioso que Luis Moreno, que siempre se ha pronunciado como un hombre del Estado de Derecho, colaborando con Juan Manuel, primero con Uribe y luego apoyando el desarrollo en América Latina, que él es maga. Él obviamente es maga. Entonces tiene que, como decimos nosotros, Luis Moreno, he's going to own MAGA por los próximos años. Será muy interesante porque en los próximos 4 años quizás va a tener entradas en la Casa Blanca, pero eso es un tío que a quien le gusta vivir en Estados Unidos. Y si en 2 años o en 4 años hay cambios, y acuérdate que tenemos elecciones de medio tiempo, de medio periodo, entonces el 2026 puede haber cambios en el Senado o en la Cámara Baja. Luis Moreno, de ahora en adelante, es conocido como MAGA. Y eso para mí me sorprende mucho. Una pregunta, o sea que Luis Alberto Moreno tiene mucho que ver, obviamente, con el triunfo de su hermano Bernardo, de Bernie. La verdad, no sé si él apoyó con dinero, pero sospecho que sí, porque hay fotos de él que han estado, donde él está en la tarima con el hermano, festejando, celebrando su victoria en Ohio, en el estado de Ohio. Mira lo que es, fíjate, un colombiano está también por ahí metido en MAGA, Luis Alberto Moreno. Yo quería la reflexión también de Ricardo, qué es, eh, o sea, qué es lo que va a pasar con todos estos personajes que van a entrar a formar parte de este nuevo cambio, de lo que llama el propio Donald Trump como la edad dorada de Estados Unidos. Así la tituló el mismo Donald Trump en su discurso. Bueno, esperemos que sí. Es un poco dudoso cuando estamos hablando de poner en juego trillones de dólares de actividades del gobierno norteamericano. Para mí, yo creo que lo que va a ser chocante para mucha gente es cuando es el de facto disolución de la OTAN, que Y eso va a ser uno de los elementos. Y yo creo que lo que va a tener en su entorno van a ser personas que no lo van a frenar de tomar decisiones de ese tipo. Que él llegó y este primer equipo ya son personas que están completamente dedicadas a él. Cuando estaban reclutando personas para su gobierno, la primera pregunta que les preguntaron a un nivel muy bajo era, ¿por qué quieres a Donald Trump? ¿Por qué lo quieres? Y era no el compromiso con el Partido Republicano ni con la Constitución, pero ¿por qué quieres a Donald Trump? Esa era la pregunta que hacían. Y no lo esconden, o sea, es un gobierno populista. Ese proyecto 2025 ya están diciendo que va a ser el guión y van a tener personas que están comprometidas con ese proyecto, quieren transformar la sociedad americana. No es algo que, no es una conspiración cuando lo hacen por abierto, o sea, lo van a tratar de hacer y van a tener personas que muy afines a él. Ahora, él también es una persona, digamos, que tuvo varios jefes de gabinete más que lo usual, tuvo un gabinete donde se cambió mucho, pero yo creo que llegan con un equipo más afín al pensamiento de él y más dedicado, comprometido con avanzar la agenda de él. Yo creo que ese es el plan. Grenell, ¿y quién es Grenell? Que es el que podría ser. Bueno, Rick Grenell fue el embajador de Trump en la época de él, en el primer mandato a Alemania. Él tuvo muchos desencuentros con el gobierno de Alemania en esa época por su afinidad con la extrema derecha en Alemania en ese momento. Volvió y fue el director de inteligencia en funciones. Pero también el hecho es que él era como el representante diplomático de Trump cuando estaba fuera del poder. O así se presentaba. Y la verdad es que sí, probablemente será una persona con cierta fuerza para actuar con sectores. El trumpismo es un grupo muy tribal. Entonces tienen diferentes agrupaciones, muchas ideologías mezcladas allá y él forma parte de una. Hay otros también.
que son más, digamos, del campo ortodoxo del Partido Republicano, que también estarán allá, pero el hecho es que son personas, yo diría que más apegadas a Trump como líder que fue en el caso en el primer mandato. Y tú crees, Ricardo, que lo primero que van a hacer es salirse de la OTAN, desarticularla? Yo creo, no, de facto lo que van a hacer es porque el Congreso, vamos a oír esto, no, el Congreso no permite que salga sin autorización del Congreso. Bueno, el Ejecutivo en Estados Unidos tiene mucho control y no tiene que salir formalmente de la OTAN para hacerlo no funcionar Ya, y simplemente no contribuyendo habla. fuerzas, no contribuyendo apoyo. Estados Unidos es la columna vertebral de la OTAN en todos los aspectos y solamente por ejemplo, me imagino que en Ucrania están pensando sus opciones, pero más que todo yo creo que en Europa están pensando sus opciones y eso va a tener implicaciones importantes para países como Colombia, porque lo que vamos a ver es un éxito de capital de los países en desarrollo a, a los países industrializados, como es normal. Entonces, ¿qué quiere decir? La inflación, las tasas de interés van a subir. O sea, la inestabilidad geopolítica va a cobrar un costo al resto del mundo, que va mucho más allá de la política puntual del gobierno de Trump. Y es un ajuste, y te dirán que es un ajuste, como dijo Elon Musk acerca de lo que va a pasar cuando quita esos 2 trillones de dólares de la economía americana. Pero es parte del plan. Claramente tienen intenciones de transformar el país. Bueno, sí es cierto, cuando salió Donald Trump, llegó Donald Trump al poder y decidió recortar impuestos, hubo una salida de capital de todos los países en América Latina que se fue a Estados Unidos, pues aprovechando ese recorte de impuestos, ¿no es verdad? De capital importante. No estamos hablando de la migración sino de grandes capitales. Mm, Eso puede suceder también y afectar también de nuevo a las difíciles y críticas economías latinoamericanas. Em, yo diría que otro de los temas, y ya para ir cerrando, es el cambio que va a tener a nivel internacional y a la política de los Estados Unidos la llegada de Donald Trump. Comencemos por lo que puede pasar en esos dos conflictos, John Lee, que tú has estado allá en Ucrania y has estado viendo esa guerra. Eh, ¿Cuál es realmente el móvil, lo nuevo que puede pasar teniendo en cuenta que Donald Trump ha dicho a lo largo de toda su campaña que si él hubiera sido el presidente cuando Joe Biden fue elegido, no hubiera habido una guerra con Ucrania? Y que él, por su relación o amistad o cercanía, lo que sea, con el propio Putin habría evitado esa guerra. ¿Qué hay de nuevo con este triunfo de Donald Trump en ese campo? Bueno, y también, sí, gracias, María Jimena. Además, ha dicho que él lo arregla en un día, que es, o sea, extrapolando los exabruptos de él, más agregado a eso las cosas que han dicho Vance, su vice, ¿no? Se nota que hay una animadversión hacia Zelensky y Ucrania. Siempre lo ha habido con Trump. Hay todo un gato encerrado ahí. Y hay una afinidad con Putin, ¿no? O sea, más allá de eso, o sea, ¿qué es lo que plantea Trump? Que nunca ha dicho qué, cómo lo arreglaría en un día, pero supuestamente es un deal, es un negocio de esos de Trump en que se ofrece a Putin el territorio ya conquistado y quizás algo más a cambio de dejar de guerrear en Ucrania. Punto. O sea, el lío con eso es que al regalar algo a Putin, él lo verá como, obviamente, como señal de debilidad desde Occidente y no va a quedar ahí, ¿no? O sea, pronto o largo hará una movida en alguno de los otros países, posiblemente los países bálticos, Polonia, Rumania, donde sea. Desde ya Georgia está a punto de caer en sus garras. En fin, esto, o sea, el tablero de ajedrez en Europa está en movimiento y como dice Ricardo, la noción de que quiere
terminar con la OTAN también es una, es una inyección de adrenalina para alguien como Putin. O sea, él sabe que puede activarse a partir de esa intencionalidad de Trump. Entonces, estamos bueno, Europa está en un momento muy peligroso. En cuanto al Medio Oriente, va a haber guerra con Trump, y va a haber guerra con Kamala, y da igual. O sea, Irán, yo soy de la opinión de que desde el momento en que Irán tiró los primeros 300 misiles a Israel hace varios meses, y ha hecho 2 tandas de misiles, con algunos de los cuales que sí llegaron, ¿no? La mayoría fueron impedidos por este domo de protección que ofrece Estados Unidos y sus aliados, pero desde ese momento Irán básicamente firmó su documento de defunción en términos de país con aspiración nuclear, porque todo el mundo sabe que desde hace años está intentando tener armas nucleares. Hay un lugar subterráneo en Irán, eh, y que yo estoy seguro que hay planes para atacarlo y de los aliados. O sea, si Kamala habría ganado la presidencia, quizás habría demorado un poquito más, que con Trump en el poder y muy afín a Netanyahu, eh, yo creo que va a suceder más temprano. En eso no estoy ofreciendo una opinión de contra. Yo creo que Irán ha demostrado que es un país eh, muy peligroso, con una intención maléfico en torno a Israel, utilizando primero proxies como Hamas, los Houthi y Hezbollah. Netanyahu, de su manera, está tratando de debilitar esas patas de garra y eventualmente va a ir a por la parte cerebral, que es la parte iraní. Y en eso va a tener el apoyo de Trump. O sea, Trump, que ha dicho siempre que no es un guerrerista, A ver, guerra. va a ser partner total en eso. Ahora, el lío con estos dos grandes contiendas bélicas, más allá de que si uno está a favor o no de cómo se los están librando, yo creo que muchos estamos horrorizados con la pérdida de vidas humanas, ¿no? En ambas guerras. Em, lo que nos dice es que ese tablero de ajedrez que mantuvo el equilibrio mundial durante muchos años ahora está en movimiento, como placas tectónicas, y eso es peligroso. Teniendo a alguien como Donald Trump en la Casa Blanca no es un confort, es un tipo intempestivo, beligerante, dice cosas indebidas como un mandatario, eh, comparte secretos. O sea, no me llena de confianza ante una situación de, de tan alto peligro, francamente. Eso. Ujú. John, Mira, yo creo, María Jimena, que más cerca a casa, digamos, en nuestro vecindario aquí en las ¿qué va a Américas, pasar aquí en América Latina? A ver. sí, yo creo que definitivamente podemos esperar varias cosas. Yo creo que los gobiernos de América Latina ya han aprendido, como el mundo, a tomar la palabra de Donald Trump. Donald Trump no es un hombre que ejerce mucha decepción en su forma de hablar. Él más o menos te dice lo que va a hacer. Y suena ridículo. Él se expresa en términos grotescos, callejeros, pero él trata, por lo menos, de hacer lo que dice que va a hacer, como construir un muro con México, cosa que no logró, pero yo no tengo ninguna duda de que vaya a intentar hacerlo otra vez. Entonces, yo creo que si miramos al pasado como prólogo, ¿verdad? Trump 2.0 va a señalar una nueva era, una nueva época en las Américas de caos y de iconoclismo. Va a romper las formas de hacer las cosas, especialmente en las relaciones de gobierno a gobierno. Yo creo que los grandes perdedores en esta ecuación, en esta nueva época, incluyen México. México puede ver incursiones militares directos
Él abiertamente ha especulado sobre la posibilidad de lanzar cohetes, misiles desde Estados Unidos en contra de los narcotraficantes. Él ha hablado de incursiones por tropas especiales. Entonces, no me sorprendería que algo así pasa. Creo que también México está en el paredón, como quien dice, por las tarifas. El otro día, literalmente, en su último rally, él dijo que estaba dispuesto a poner una tarifa de 25%. Si eso no le enseña, aunque no especificó lo que enseñarles a México es, creo que tenía más que ver con la migración que otra cosa, va a subir a 50, si no 50, 75, y si no 75, a 100%. ¿Sabes, María Jimena, lo que una tarifa de 100% va a hacer al comercio entre Estados Unidos y México? Lo va a destruir y va a tener efectos devastadores en las dos economías. Entonces, México es número uno, pero también cualquier país que tiene un acuerdo de libre comercio, incluyendo Colombia, Panamá, Chile, CAFTA, los países de Centroamérica. Yo creo que todos esos acuerdos ahora van a caer por una revisión a través de una óptica de America First, primero América. Si hay desbalances, si hay algo que no le gusta a él o a su gente, lo van a tomar acciones unilaterales y francamente los socios comerciales nuestros no tienen el tamaño del mercado para responder. ¿Qué van a hacer? ¿Llevar a Estados Unidos a las cortes de resolución de disputas comerciales internacionales? Eso es lo último que le va a quitar sueño a Donald Trump. Otra cosa, yo creo que podemos esperar transacciones, o sea, constantemente transacciones. Trump vive por eso, él es orgulloso de eso, pero él va a ofrecer deals, negocios que combinan cosas, como que a mí no me gusta la política de migración tuya, entonces yo te voy a ofrecer algo comercial, o sea, mezclando peras y naranjas. Y eso va a ser otra vez iconoclástico y va a causar caos. Yo Y quería, por terminar, bueno, no, pero por terminar, simplemente hay otro perdedor muy grande y es paradójico. ¿quién es? Y eso se trata de la oposición democrática de Venezuela. Donald Trump, estoy seguro, y estoy, aunque estaba mal anoche, en mi pronóstico, yo no creo que Donald Trump vaya a reimponer las sanciones petroleras en Venezuela. Y es más, yo sospecho que vaya a intentar negociar directamente con Maduro, como hizo con Kim Jong-un, proponiendo un intercambio, digamos, de, bueno, Nicolás, no te voy a joder con las sanciones, si me pones una cerca humanitaria ahí con Cúcuta, impidiendo la salida de más caminantes venezolanos. Y así va a declarar que ha solucionado el problema migratorio de los Estados Unidos y Colombia dos a la vez, imagínense ustedes. Bueno, o sea, hay posibilidades de que entonces con Maduro se inicie una negociación. Ricardo, que against all odds, como dirían. No, yo creo que él admira a Maduro porque sobrevivió. En comparación, él no admira Bueno, y habló mucho de la seguridad de la ciudad de Caracas Ujú. durante la campaña. No, yo creo que, francamente, yo creo que él admira a Maduro y no admira a la oposición por no haber tenido la capacidad de tumbar a Maduro. Él piensa así y también, aparte de eso, Maduro es amigo de los amigos de Trump. Entonces, a final de cuentas, es eso. Los mejores amigos de Maduro son también amigos de Trump. Empezando con Putin, pero Xi está por esa mezcla ahí también. Entonces, hay que acordarse que él piensa de esa forma. Entonces, Estados Unidos, ese es el grupo de países amigos de Estados Unidos a partir de ahora, no Europa.
Y, y no los países de las Américas. bueno, y Cuba, bueno, y la política norteamericana frente a la droga, que ahí estaríamos México, Colombia, en fin, ¿cambiaría mucho ese? No, yo creo que eso es algo sí que es para él, es como, si él cree en algo, es eso, en combatir el narcotráfico para él lo ve como parte un acto de un enemigo. Entonces, cuando él habló de frenar la migración desde México, también habló del narcotráfico. Entonces, él colocó las dos cosas allá, por eso habló de montar ataques, bueno, físicos contra actores en México. Y entonces cualquier cosa pueda suceder en ese ámbito. Claro que todos sabemos que el crimen organizado en América Latina es mucho más sofisticado que eso, está mucho más inmiscuido en las economías. Entonces, no sé, yo creo que, pero lo que él no tiene en mente es colocar a 100 más agentes del Tesoro para buscar el dinero. Él prefiere algo un poco más cinemático, Sí, por decirlo así. de pronto lo que va a pasar también en América Latina es que la mayoría de los países van a seguir buscando nuevos socios comerciales, porque va a pasar todo esto que está sucediendo y va a entrar China, que está ya de hecho convertida en el gran gigante negociador comercial de América Latina, ¿no? Pues, pero hay otro elemento aquí. Para algunos países, lo que sí es cierto es que también, como dijo John, le gustan los deals, los negocios grandes. También hay una oportunidad. Los países que ya saben cómo lidiar con Donald Trump van a tratar y van a tener razón, pensando desde el punto de vista de sus intereses, de buscar cómo llegar a un acuerdo comercial y pueda que, como no le importan los tratados de libre comercio, pueda que existan algunas posibilidades inesperadas en el ámbito comercial. Eso es parte de esta realidad. Los países en América Latina se van a ajustar rápidamente, yo creo, en general, a la realidad en Estados Unidos. No es algo ajeno. Ya, yo sé. Y ya finalmente, Milei, John Lee, tú acabas de estar con Milei, pero hay figuras así como Milei, como pues Bukele en El Salvador. ¿Cómo será esa relación con ellos? Y desde luego está esa otra izquierda, que es la izquierda soft, digamos, que es Lula, Petro, Boric. Bueno, o sea, Milei, Bukele y el expresidente de Brasil, Bolsonaro, eran los primeros en felicitar a Trump. Hoy, naturalmente, se consideran figuras de la misma calaña, ¿no? O sea, son amigos, los hijos de Trump van allá, Steve Bannon, o sea, todos son parte de un club. Orban, Abascal, Cast, en fin. Mm. Eh, Se van a juntar ahora el próximo mes en Buenos Aires, creo. En fin. eh, y bueno, Lula también mandó sus felicitaciones. O sea, Lula es pragmático. Lula entiende que tiene que lidiar con quien sea. Siempre que uno lo vi hace poco también a Lula, recuerda que lo pasó mejor con Bush que con Obama. Siempre le gusta decir, se jacta de eso, de su capacidad de hablar con gente que no son ideológicamente afines, ¿no? Pero con que se puede hacer un deal, o sea, al menos tiene esa pretensión. En todo caso, en cuanto a la izquierda light, por decirlo así, Sheinbaum, bueno, es incuantificable todavía, puede pasar mucho, como ha dicho John, ahí en México. Mm. Petro es el que quizás más problemas tiene, problemas de percepción y de imagen. Yo creo que eh, con sus propios exabruptos y utilización de redes sociales no le ayuda mucho. Yo creo que por ahí podría haber unos encontronazos muy rápidamente. Vamos a ver. A veces Petro se la sabe cómo cuidar, pero y el más sensato, obviamente, es Gabriel Boric, que ha sabido, es un tipo esencialmente socialdemócrata, es un verdadero demócrata, Claro. en el buen sentido de la palabra, y creo que eh, él se la sabe canchear.
Mm, Cuando Milei ganó la presidencia en Argentina, él fue a la inauguración, por más que no era santo de devoción, ¿no? De Milei, pero él entiende que es del país del lado, donde él puede ser estadista, lo hará, ¿no? Pero no lo tiene fácil como ningún demócrata en la región lo va a tener fácil desde ahora en adelante. Los que están esperando su turno para llegar al ruedo de las extremas, ujú. de las derechas, digamos, más oportunistas, más populistas, van a sentirse potenciados ahora en adelante. Eso. Sí, solo para decir que el presidente Gustavo Petro también sacó un trino y dice, el pueblo estadounidense ha hablado y se le respeta. Felicitaciones a Trump por su triunfo. El diálogo norte-sur sigue vigente y la realidad del colapso climático hará que gire alrededor de su solución. La única manera de sellar las fronteras es con la prosperidad de los pueblos del sur y el fin de los bloqueos. La posibilidad progresista en Estados Unidos no podía aplaudir el genocidio de Gaza. Si ustedes lo entendieron, me gustaría que me lo explicara. Ni intentar. Demasiado carne en ese sancocho. Dios No. mío, ese hombre botó la casa por la ventana. Estaba incluyendo cada tema que pasaba por su cabeza en ese momento. Pero oye, es muy interesante, un tema que no hemos hablado aquí. Yo sé que no tenemos mucho tiempo, pero es el tema de Cuba. Donald Trump obviamente no tiene una política exterior coherente respecto a América Latina. Sabemos que es muy personal, sabemos que se rige por sus deseos casi personales, pero sí en Trump 1.0, y yo me imagino que en Trump 2.0 él va a tener que depender de algunos de MAGA que hablan español. Y en ese sentido, eh, la reserva de él se encuentra en la comunidad de Miami entre los cubanos americanos y los republicanos. Y eso es un elenco que conocemos bien, pero ellos son súper anti apertura respecto a La Habana. Pero si aceptamos, y creo que es muy factible, que él va a intentar una jugada, por decirlo así, con Nicolás Maduro, yo me pregunto, ¿qué va a hacer respecto a Cuba? Porque él puede mantener, bueno, él tiene que mantener el embargo porque es ley. Y lo más fácil es simplemente contratar a Marco Rubio, a María Elvira Salazar, a otros legisladores cubanos americanos anti-Habana para un continuismo. Y lo más probable, eso es lo que va a pasar al inicio. Pero Trump es un hombre inquieto. Y si intenta y tiene algo de éxito, aunque si no es, pero él percibe un exitazo como visita con Nicolás Maduro o una caída notable en la salida de venezolanos. Es posible, con su narcisismo y su forma de pensar en logros públicos entregables, es posible que puede, por lo menos, conceptualizar algo con Cuba. Y sería literalmente no más profundo que eso. ¿Por qué no hacemos algo con Cuba? Porque esto ha sido un problema y nadie ha podido resolverlo. Pero yo soy Donald Trump, yo soy el presidente de los Estados Unidos por segunda vez. ¿Por qué no hacemos algo con Cuba? Bueno, yo les agradezco esta tanda de reflexión después de un momento histórico, como dice aquí Ricardo. Yo creo que efectivamente tomo sus palabras, se inicia una nueva época, ¿sí? Muchos dicen era, y que lo que vimos hasta ahora, pues va a ser cosa del pasado y vamos a entrar a un nuevo universo a ver cómo nos acomodamos, ¿no? Y cómo la democracia de los Estados Unidos sigue pelechándola, porque pues, ¿no es verdad? Finger cross, exactamente. Pero bueno, ese es el gran desafío. Muchísimas gracias a John Philly, muchas gracias Ricardo Zúñiga y muchas gracias a John Lee por esta Gracias.
esta gran reflexión y este abrebocas sobre lo que nos va a venir, porque a todos lo que pasó hoy en Estados Unidos, a todos nos va a tocar, de una forma u otra. Muchas gracias. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Beatriz Acevedo. Producción de audio, Daniel Chávez Mora. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.